como todos los lunes, querido Alexis, ¿cómo estás? Bien. Acá. Un ratito nomás. No, pues, da gusto igual siempre trabajar contigo. Vamos a dar un saludo a Azulgrana y más que nunca al doctor Federico Franco. Doctor Franco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy buenas tardes Juan Carlos, Alexis, a toda la enorme audiencia de C9N. Hubiera esperado una polca Cerro Porteño con este trío azulgrana. Y podemos pedir ahora... No es solo un trío, Claro. mi querido doctor, este es un tridente azulgrana. Muy bien, tridente azulgrana. Contento de saludarte, Alexis. Bien también, inesperada sorpresa que se tiñe de azul y rojo. Total, ahí está, para vos, doctor. Grande, qué grande. Muchas gracias por la gentileza, por tanta espontaneidad. Yo creo que Carlos se dio cuenta de lo que iba a pasar, entonces Sí. me cedió brevemente. Se ausentó unos minutos. Unos minutitos nomás. No, pero con Juan Carlos siempre solemos hablar nomás luego de esto. Es Yo creo que democrático Carlos el jefe, se- eso me gusta. A mí también me pone contento, Sí. ¿verdad? Sobre todo porque no es un tema que le agrade mucho en estos momentos, ¿verdad? No, para nada, está complicado. Doctor, ¿qué tenemos hoy en el programa? Hoy, 3 de noviembre, tenemos que hablar de Alfredo Stroessner Mathieuda. Cómo llegó al poder, qué ocurrió aquel mayo de 1954, cómo es que Stroessner pasa a retiro, cómo se le incorpora. ¿Qué ocurrió con Roberto L. Petit? ¿Quién fue el responsable de la muerte de Roberto L. Petit? ¿Cómo se consolidó? Rol de Epifanio Méndez Fleitas, qué hizo Stroessner para mantener esa trilogía Partido Colorado, Fuerzas Armadas, Gobierno durante tanto tiempo. Y por supuesto, seguramente habrá voces disonantes, habrá gente que no están de acuerdo, habrán otros que preconizan que en la época de Stroessner se vivía mejor. Ya ustedes hablaban, algunos nostálgicos, no sabían si fue la victoria de Cerro o el 3 de noviembre. Sí. Vamos a hablar de luces y sombras de Alfredo Stroessner Mathieuda con un gran historiador, un gran conocedor, Bernardo Neri Farina. Exactamente, autor de uno de los libros bastante populares del último Supremo, se Supremo. llamaba el libro. Muy bueno el libro, ¿eh? Entre Buenísimo. paréntesis, vamos a sortear entre los televidentes, ¿verdad? El libro El Último Supremo de Bernardo Neri Farina. Muy bien escrito, un gran escritor, presidente de la Academia de Letras Española, de la Academia Española. Muy bueno, Bernardo Neri Farina va a estar con nosotros hoy poniéndonos al día durante 60 minutos del periodo de Alfredo Stroessner Mathieuda, contando los puntos resaltantes, pero también haciendo los acentos que corresponden en ciertos y determinados puntos, ¿verdad? Por ejemplo, lo ocurrido en Jejuí, lo que ocurrió en Caguazú, la Pascua Dolorosa, las personas que fueron desaparecidas. Hace un análisis, él de que considera que más o menos 400 personas desaparecieron en Paraguay durante ese paréntesis trágico en la vida democrática de nuestro país. Y si comparamos con Argentina, considera que fueron 30.000 personas durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, y el periodo del general Augusto Pinochet en Chile, 3.000 personas. Entonces Argentina 30.000, Chile 3.000, 4.000, Paraguay 400 personas es el número. Y hace un análisis del por qué es menor el número de personas que fallecieron durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Doctor, a propósito, y usted como referente de esa parte del liberalismo, y no olvidar también del Partido Revolucionario Febrerista, el comunismo que sufrió el azote, la rigurosidad, el desmembramiento, la desaparición del estronismo, y sin dejar de lado ese lado oscuro del estronismo. Pero, y yéndonos al otro lado, cruzando la vereda, el coloradismo también sufrió los rigores del estronismo. ¿Es justo decir que todo colorado es estronista? ¿Es injusto? ¿Se puede hacer ese análisis? Mira, mi querido Alexis, yo no creo que todos los colorados sean estronistas. De hecho, hubieron damnificados, como el caso de Epifanio Méndez Fleitas, uno de los primeros. Casi todos los que estuvieron con Alfredo Stroessner, los militares, fueron
invitados, fueron conminados a un merecido descanso, si no en algunos casos una suerte de encierro militar en las cárceles que teníamos en el Chaco. La mayoría de los que le ayudaron a Stroessner. Y los del Partido Colorado también, ¿verdad? Stroessner tuvo, evidentemente, para mantenerse 35 años en el poder, tuvo que haber tenido alguna que otra aspectos destacados, alguna inteligencia. Y una de esas inteligencias fue el de someter, domesticar al Partido Colorado, a las Fuerzas Armadas, y esa triangulación que ustedes decían perfecta, ese ejercicio sostenido por estos tres elementos, el trípode, no me salía la palabra, conformado por Fuerzas Armadas, Gobierno y Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Están los colorados que resistieron a Stroessner y están los colorados domesticados que se beneficiaron. Lógicamente, la historia contada por los que se beneficiaron es una historia de un país de maravilla. Ahora, hay que preguntarle a los que estuvieron en la mazmorra, los que fueron confinados, desterrados, apresados, algunos de ellos asesinados por Alfredo Stroessner Maciahuela. Fue un verdadero paréntesis trágico en la vida democrática del Paraguay. Doctor, ¿y en segundo turno qué tenemos hoy? Y en segundo turno vamos a hablar del estado de salud hoy de la justicia paraguaya. El doctor Federico Campos López Moreira nos va a comentar lo que pasó. Fue apresado en tribunales, parece una antología al disparate, ¿verdad? Pero siendo abogado de profesión, litigando a favor de un cliente, fue apresado en los propios pasillos del tribunal. ¿Cómo está la situación de la justicia paraguaya? ¿Qué es lo que nos cuenta el doctor Federico Campos López Moreira? Perfecto, doctor. Entonces vamos a estar atentos al programa de hoy. Nuevamente te enviamos un abrazo azulgrana. Muchas gracias. Y una recomendación para Cristian Vázquez. Sí, señor. Cristian Vázquez creo que compró por 20.000 guaraníes de su bar. Sí, solamente es muy conoce seguro Colonia de doctor. vacaciones. Jamás se fue al Cimeforest. Jamás por pie plano, dijo al aire. Qué vergüenza. Yo también tengo el pie plano, pues, se hubiera callado. hice el servicio. Se hubiera callado. Sí, yo creo que tiene que quedarse. Tiene la oportunidad brillante de resarcirse y de irse al servicio militar obligatorio ahora. Entre paréntesis, quiero hacer una pequeña corrección porque dicen que Cimeforest se creó en el año 1943-44, el coronel Camilo Recalde. En realidad, la reserva, la victoria de la guerra del Chaco jamás, nunca se puede entender sin citarle a los heroicos paraguayos oficiales de reserva que fueron, y algunos de ellos por su valentía, coraje y capacidad de aprendizaje, llegaron incluso a ser comandante de regimiento y más de uno comandante de división. Ya en la guerra del Chaco se tuvo a la oficialidad paraguaya de reserva, que fue la que nos permitió expulsar al adversario de nuestro territorio. ¡Qué capo! Perfecto, doctor. Emocionado acá. Sí, no, Alexis Aveiro, que también tiene pie plano, capaz después de lo que de escucharte se va a presentar a Cimeforest. No, ya estoy viejito. No, pero él bajó mucho de peso. Él está para ser paracaidista. Sí, en cualquier momento te hace jepi ahí. En el periodismo lo de paracaidista, doctor. Se me cae de arriba. Lo importante Bueno, es un caer bien abrazo. parado 21 siempre. horas hasta 22:30, si Dios permite, hoy como todos los lunes por C9N, Diálogo Franco. Nos cruzamos esta noche, doctor. Muchas gracias.